Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 8 de julio del año 2020. Voy con los saludos entonces para Teresa Herrera. Buen día. Buen día, compañera y compañeros de mesa, Emiliano y audiencia, un gusto como siempre. Volvemos a tenerte en día miércoles después de varias semanas de lunes, ¿no? Sí, aunque los miércoles, el año pasado fue casi siempre miércoles. Por eso, volviste. Ahora Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo están? Fernando Butazzoni. Buen día para todos. Y Rodolfo Saldain. Buen día, un gusto de estar con todos ustedes, la mesa y los oyentes. Ahí está, todos en sus casas, ¿no? Así es. Sí. Todos en casa y hoy se agradece porque está que pela, como decía mi abuela. Está que pela el frío. Que pela el frío. Exactamente, está que pela. Está bueno. No sé, uno dice que está que pela algo caliente, pero ella decía, está que pela el frío. Mirá, no, esa variante no la tenía. Si está muy congelado, te pela también, te voy a decir. Claro, te pela la piel. Así que... Bueno, vamos a nuestro primer tema. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, admitió que hubo una falla de coordinación en el caso del hombre en situación de calle que falleció por hipotermia la semana pasada luego de que se le negara el acceso a un refugio por falta de lugar. Bartol compareció este lunes en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado. Al terminar la reunión, el ministro dijo en rueda de prensa que el Estado no cumplió con dar ayuda. La falta de coordinación entre los distintos estamentos, Fiscalía, nosotros, tal vez la policía, esa falta de coordinación es cuando el Estado le falla a las personas. Cada uno como que cumple su tarea, pero habiéndola cumplida no cumplimos lo esencial, que era atender a esta persona. El ministro relató que el hombre quiso ingresar sobre la hora 20 en un refugio. Allí le respondieron negativamente por falta de cupos. Le dijeron que no había camas libres en ningún otro establecimiento. En ese momento la persona protagonizó un incidente violento que motivó la intervención de la policía, que lo condujo ante la fiscal Brenda Pupo. Según el ministro, la persona fue liberada sobre las 11 de la noche, cuando sí había cupos en el sistema. Sin embargo, no se le informó sobre esa disponibilidad ni se lo trasladó a alguno de esos lugares. El hombre terminó acostándose en una esquina del centro de Montevideo, donde horas más tarde murió por hipotermia. El senador frente amplista Daniel Olesker dijo, al final de la comparecencia de Bartol, que a la bancada de la coalición de izquierdas le alcanza con que el ministerio haya entendido que hay una responsabilidad política. Acá no hay otro responsable que el Ministerio de Desarrollo Social, agregó Olesker. Manifestó que la investigación administrativa no debe recaer sobre la responsabilidad de los funcionarios, sino de la estructura institucional que no permitió esa coordinación. Bueno, ¿qué dicen ustedes sobre el saldo político que termina teniendo este hecho, del cual ya hablamos la semana pasada? ¿Karina? Ahí voy. A ver, a mí no, la verdad, hace años que estoy en temas de política y me ha tocado cubrir en otros momentos, pero nunca deja de asombrarme, no importa quién esté en el gobierno, cómo la oposición se ensaña con temas con los que realmente uno no puede ensañarse. La muerte de una persona de frío en la calle no es, obviamente que es un tema político, pero no es un tema para llevar agua a tu molino. Definitivamente no lo es. Que en este caso, como en otros casos del pasado, de otros colores políticos, con gobiernos de otros colores políticos han sucedido, que hay una responsabilidad del Ministerio, en este caso de Desarrollo Social, por supuesto que la hay. Que hay responsabilidades personales también, yo en eso disiento con el senador Olesker, hay responsabilidades personales, porque el sentido común, ese sentido que se ha perdido, parecería últimamente, indica que si una persona te está pidiendo entrar a un refugio porque está helado de frío, vos lo dejes entrar aunque sea sentado en una silla. Sí, o sea, no hay... Sentido común, sentido humanitario, podría decirse incluso. Exacto. ¿No? Quise decir sentido común por si te falta todo el resto, pero ahora también falta el sentido común. Entonces, hay responsabilidades personales y creo que tiene que haber una investigación o tiene que haber un entrenamiento claro de los funcionarios. No estoy diciendo que haya mala voluntad de los funcionarios, al contrario, sé que hay gente muy comprometida en general, pero bueno, alguien dijo que no y tiene que haber una investigación. Hay responsabilidades políticas, sin duda. Ahora, cuando uno lee la transcripción de lo que fue la comparecencia del ministro Bartol en el Parlamento, la verdad que es tan flagrante la forma en que se hace politiquería
yo diría de uno y de otro lado, que a mí no me deja bien, la verdad, me deja más triste de lo usual y conozco el sistema. Olesker fue el que más o menos entendió esto, pero hubo parlamentarios que estaban tuiteando adentro de la sesión. Realmente es un tema muy serio, una persona que murió, y después hablaremos un poco más de esto, pero es un problema endémico de Uruguay, eso sí se ha hablado, ¿no? Tenemos en este año, según dijo el ministro, y no tenemos 500 puestos más en los refugios, y sin embargo murió una persona. Es decir, es un tema que trasciende los gobiernos, aunque sin duda hay una responsabilidad política de esta administración. Bien, vamos con Teresa y después seguimos Rodolfo, Fernando, pero primero Teresa. Me sorprendió. No, esperaba que pasaras a un varón. ¿Por qué? ¿Por qué ese prejuicio? Digo, no sé, bueno, en fin. Pero eso es un comentario. Te acusó de machirulo, te acusó de machirulo. No, para nada, para nada. ¿Quién le dijo a Teresa que yo soy un varón, primero? No, pensé que iban a ir. Se complicó. Pensé que ibas a hacer uno y uno. Okay. Bueno, no era ninguna acusación de machismo, por favor. Bueno, no, yo tengo varios aspectos. Coincido con gran parte de lo que dijo Karina, sin duda alguna. Todo esto, además de la utilización de cualquier lado que sea. Creo que de todos modos esta muerte por hipotermia tiene una diferencia con muertes anteriores, y es que la persona quiso entrar al refugio, ¿no? Cosa que en las otras ocasiones en las cuales murieron personas en situación de calle era porque no habían pedido entrar, ¿no? Creo que esto lo que desnudó es una cosa que hace mucho tiempo que venimos planteando. La dificultad para la interinstitucionalidad. Es decir, la coordinación concreta en el momento concreto que está el problema sobre la mesa sigue fallando. Y falla garrafalmente. Es decir, ¿por qué a la policía no se le ocurre levantar un teléfono y preguntar al MIDES qué hace con este señor antes de largarlo a la calle? ¿Por qué no se produce, como a veces pasa en algunos lugares? Por ejemplo, yo diría, esto pasó en Montevideo, probablemente si hubiera sido en algún pueblo del interior no pasa. Yo sé claramente de situaciones en el interior donde la gente pernocta o en la sala de espera del hospital o en la propia comisaría, ¿verdad? Es decir, porque hay otro tipo de manejo de la situación, pero no depende de un sistema, y eso es lo preocupante. Es decir, seguimos sin lograr, como en la institucionalidad, una adecuada interacción. No sé si lo va a solucionar, y ojalá que sí, que lo solucione otra tecnología más aceitada que permita apretar un botón y ver si hay cupos en tiempo real. Ojalá que lo solucione, pero yo diría que hay una cosa muy valiosa que hemos logrado, que es el tema de los protocolos, palabra que estará de moda. Y digo valiosa porque para quienes trabajamos en determinados temas ha sido muy importante lograr que hubiera protocolos que dijeran que se va a proceder de tal o cual manera. Pero muchas veces, lamentablemente, como todo lo que ocurre con la burocracia, se fagocita el protocolo, nos quedamos con el título del protocolo y no con los pasos racionales que hay que llevar a cabo. El protocolo es una guía. El protocolo no es una cosa a rajatabla. El protocolo tampoco puede dar cuenta de toda la casuística. Sí. El protocolo trata de dar cuenta de toda la casuística y de cuáles son los caminos que se deben recorrer en determinadas situaciones. Pero tampoco tiene que ser el cartelito detrás del cual la burocracia se oculta para decir, a mí me toca este pedazo, a vos te toca este otro, y si no hay tal cosa, entonces no hago tal paso. ¿Con quién? Entonces yo creo que eso es fundamental, el tema, y me parece que sí, que por supuesto las responsabilidades políticas están, ¿no? Digo, sin duda alguna. Qué lío ahora, ¿a quién le doy la palabra? Al que dijo que no era varón. Yo no dije que no era varón. Yo pregunté cómo sabías vos que yo era varón. Bueno, te voy a decir que porque tenés determinados... Es un tema de apariencias, ¿viste? Capaz que tengo un sesgo, querido. Capaz que tengo un sesgo. No más preguntas, su señoría. Parece un juicio oral esto. Parece un juicio oral de los de las películas. Mira, voy a resolverlo. Fernando, quedaste afuera. Va Rodolfo.
Yo creo que Teresa puso la clave en el punto con un comentario. La persona quiso entrar. Eso hace toda la diferencia, en mi opinión. Siempre es tan, obviamente, es impactante que una persona duerma en la calle, ya es impactante, que viva en la calle. Yo circulo parte del día en la zona de la Plaza Varela, es decir, allí los vemos a toda hora, esa situación, ¿verdad? En este caso, el hecho de que la persona haya ido a golpear la puerta, ¿por qué creo que hace la diferencia? Bueno, porque la persona superó la barrera del obstáculo de ir a un refugio y realmente yo había notado problemas de procedimiento, pero bueno, usemos la palabra más de moda, un tema de protocolo. No es posible, no es admisible que una persona que pide refugio no tenga siquiera una silla donde sentarse a esperar a ver si hay o no lugar en algún momento. Ahí está, ese es un buen ejemplo de lo que faltó, ¿no? Sí, me parece que ahí hay una clave en este caso concreto. Eso, es decir, obviamente implica responsabilidades políticas, el Ministerio, el Mides asumió la responsabilidad del ministro, creo que la actitud o el comentario con el que cierra Olesker la actuación parlamentaria es un comentario razonable, es decir, que se dan por satisfechos con la asunción de esa responsabilidad. Probablemente haya también alguna responsabilidad más personal, pero también es bien difícil ponerse en el lugar de la persona que está viviendo una situación muy estresante, como puede ser estar lidiando con un grupo de personas queriendo entrar a un lugar donde no tiene, digamos, espacio. A mí me cuesta juzgarlo también, en la medida en que no tenga las herramientas o los instrumentos para poder resolver esa situación. Ahora, creo que hay una lección aprendida de todo esto, a un costo dramático, pero creo que hay una lección aprendida, y es que cuando alguien golpea la puerta, hay que abrirla. Sí, mira, casi en tu misma línea, Carlos, uno de los oyentes, dice, esto es como con la dictadura, nunca más. De acá en adelante no puede volver a pasar algo así. Gobierne quien gobierne. Como que este caso, esta muerte lamentable, horrible, tristísima, debería dejar por lo menos ese saldo, ¿no? Una actitud distinta en las personas que en determinadas instituciones tienen que tratar con alguien así en una noche como esa, además, porque no era una noche cualquiera. No era simplemente una noche de frío, era una noche de temporal, viento, lluvia. Eso tiene que figurar en el registro, en el razonamiento de esa persona, naranja, ¿no? ¿no? Era una alerta naranja o amarilla, no me acuerdo, pero una alerta real meteorológica, es decir, podía haber llegado incluso como un comunicado oficial a los diferentes refugios, no se deja nadie. Era alerta naranja, sí, era alerta Fernando. naranja. Sí, seguro. Bueno, yo coincido con casi todo lo que dijeron los compañeros. Yo creo que es, más allá de la gravedad y lo doloroso del caso, creo que hay elementos, digamos, suficientes en lo que ya dijeron los compañeros como para entender este caso particular. Lo que yo sí quiero detenerme en dos cosas. La primera era lo que decía Karina, con el que estoy totalmente de acuerdo, que es el mal uso político o politiquero de determinadas tragedias. Pasó con los 3 asesinados de la base naval del Cerro y ahora vuelve a pasar. Pasó con determinados actores políticos de determinados partidos, ahora pasa con otros actores políticos de otros partidos. Yo creo que eso es un espectáculo terrible y lamentable sobre el cual todos deberíamos reflexionar. Lo último que le falta al Uruguay es andar en una rebatiña alrededor de un cadáver. Yo creo que eso es terrible y los políticos que actúan tanto a nivel parlamentario como por fuera del Parlamento, pero que tienen una actividad política, deben pensar en lo que están haciendo, en cómo utilizan las redes y en qué mensajes le envían a sus votantes. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que nosotros tenemos que entender que acá hay una especie de máquina trituradora de personas, en la que la persona entra en algún momento, porque
Gustavo Castro no nació pidiendo refugio en el MIDE, ni nació durmiendo en la calle. Hay una máquina que tritura y expulsa. Ahora tenemos 2.000. Hace 15 años atrás teníamos 600 o 300, no me acuerdo. Nada hace pensar que si todo sigue igual, no vamos a tener 4.000 o 5.000 dentro de 3 o 4 años. Es decir, acá no es un problema, me parece, de generar cupos para que la gente duerma solamente. Es también asumir el problema de base, que es cómo hay un sector de la sociedad, un grupo de personas, minoritario, por supuesto, que por distintas razones psiquiátricas, sociales, familiares, etcétera, termina en la calle, con derecho, sin derecho, armando líos, sin armar líos, mugrientos, limpios, no importa, terminan en la calle. Bueno, eso es lo que debería generarse a partir de esto. Yo no creo demasiado en esa pomposa definición de las coordinaciones interinstitucionales, porque traducido al español quiere decir armemos una comisión. Y una comisión se le sabe, se le entrega un caballo y te devuelve un camello. Entonces, me parece que acá lo que hay que hacer es generar políticas de Estado, políticas de acuerdos nacionales, políticas en las cuales intervengan los grandes actores nacionales, el PIT-CNT, los empresarios, el gobierno, el Frente Amplio, los intendentes, para buscar solución no a los que están durmiendo en la calle ahora, que hay que darle solución, sino a esa especie de máquina permanente de generar gente que termina durmiendo en la calle. Me parece que esa es una tarea muy importante e impostergable, porque siempre lleva mucho tiempo ejecutar esas cosas. Volvemos a Karina. Estoy lenta con el micrófono hoy. Como no quiero interrumpir, me quiero portar bien, me pongo lenta con el micrófono. Sí, a ver, innecesariamente hay que volver al tema de base acá. Yo tengo ahí una diferencia con Fernando, y es que estoy de acuerdo que cuando se habla de coordinar terminamos en la comisionitis, pero en este caso sí es necesario coordinar, es muy importante coordinar. Si bien la responsabilidad principal la tiene el MIDES y el sistema que administra el MIDES para que la gente en situación de calle pueda acceder a un refugio, está claro que en estos casos hay otras responsabilidades institucionales que han quedado un poco de lado, que tienen que ver con la fiscalía y que tienen que ver con la propia policía. Y de vuelta vuelve a jugar ese sentido común, humanitario, solidario o como quieras llamarlo, porque en cualquiera de las 3 etapas, como hemos hablado, alguien podría haber parado este proceso horroroso que terminó en una muerte. Entonces sí es necesaria, yo creo, una coordinación. ¿Cuál es? Bueno, no debería ser tan difícil realmente. Estamos hablando el ministro habló de unas 2.000 y pico de personas en situación de calle el año pasado, en el último censo que se había hecho. Se aumentaron 500 la cantidad de lugares disponibles. Es tan difícil coordinar dónde van a parar 2.000, 3.000 personas que no tienen dónde vivir, que no tienen un techo sobre sus cabezas. No puede serlo, realmente. Eso sí creo que se... Dice uno de nuestros oyentes, el hombre estaba alcoholizado, y tengo entendido que no se permite la entrada a un refugio de personas en ese estado o bajo efectos de las drogas. Como defendiendo la actuación del primer refugio, del refugio, ¿no? Donde se le señaló que no había lugar, además, donde no se le dio una alternativa en el corredor, aunque fuera en una silla o en el piso. Por ese motivo, supongamos que eso haya sido así, pero entonces la falla estuvo en los escalones siguientes, ¿no? A eso me refería, porque para un funcionario común y corriente, que atiende una llamada o un refugio, o esta persona cae en un refugio, capaz que, su protocolo dice que no puede dejar entrar una persona bajo los efectos del alcohol o de la droga, que no tengo claro si era el caso. Sé que sí se puso un poco violento, pero no tengo claro si estaba alcoholizado o había consumido alguna droga. Pero en cualquier caso, si tiene que reportar a la policía como lo hizo, la policía y la fiscalía no pueden dejar a esa persona en la calle. De verdad, las comisarías tienen... no estoy hablando de darle una cama siquiera, es de darle un lugar con techo, porque con eso simplemente se evitaba una muerte. Entonces ahí no hay sistema que pueda parar ese tipo de no hay sistema lo más coordinado posible
que pueda evitar esto, porque si alguien en algún momento dice no, vos no entrás, entonces hay responsabilidades personales que hay que tener en cuenta. Yo reconozco que analizar el hecho con toda la información a la vista, con el diario del lunes, tiene cierta facilidad y gente Claro. que está metida en el asunto puede cuestionar lo que se está diciendo acá en esta tertulia. Pero supongamos que es así, supongamos que estamos razonando con ventaja por eso, porque vimos ya la película. Bueno, justamente, a ver, ¿qué lecciones podemos sacar de ahora en adelante, ¿no? Vamos a no dedicarnos a atribuir responsabilidades y culpas a los que operaron ese día. ¿Qué lecciones podemos sacar de acá en adelante? Yo, por ejemplo, digo, a partir del comentario de esta oyente, fenómeno, la persona estaba alcoholizada, supongamos que estaba alcoholizada y violenta, bárbaro, no podía entrar al refugio, perfecto, se llamó a la policía, perfecto. Ahora, quienes recibieron a esa persona sabían que un hombre en situación de calle, en una noche de temporal, frío y lluvia, estaba buscando un techo. Entonces, cuando se lo manda a la policía, o cuando se pasa el caso a la policía, esa gente tiene que quedar atenta a qué va a pasar con ese hombre. Muy bien, cuando se resuelva el lío que armó, la violencia que generó, ¿qué va a pasar con él esa noche? Alguien tiene que estar pendiente, tiene que estar monitoreando a alguien que quería entrar en un refugio porque estaba pasando frío en una noche como esa, ¿no? Pero increíblemente, viste, Emiliano, que eso apenas se discute en la sesión del Parlamento. Es decir, en la sesión del Parlamento fue un mea culpa necesario del ministro, y me parece correcto decir, este sistema no está funcionando correctamente, tenemos que buscar una vuelta. Pero se habló muy poco del resto de las patas. Sí. Y el resto de las patas en este caso es la policía y la fiscalía, pero mañana podría ser otra, no sé, podría haber caído en algún otro lado. El sistema en sí no está preparado entonces para, creo que lo hablamos en una tertulia, no sé si la semana pasada o la anterior, la sociedad uruguaya está poco preparada para lidiar con casos de este tipo. Porque yo cuando escuché esta noticia me pregunté qué hubiese pasado, y lo digo muy a nivel personal, si una persona hubiese tocado caer en la puerta de mi casa, cosa que en general las personas en situación de calle no hacen, no piden ayuda puerta por puerta porque saben que en general se las rechaza. Pero ¿qué hubiese pasado si tocaba acá en mi casa? Bueno, hubiese llamado primero que nada al número de teléfono que sabemos que se pueden reportar estos casos. Y si esa persona seguía ahí, ¿qué hacía? ¿Lo dejaba entrar? ¿Le daba un lugar afuera? ¿Le daba un lugar adentro? Lo discutimos hasta a un nivel familiar y nos peleamos un poco. Porque claro, es muy difícil reaccionar ante eso, pero bueno, hay que reaccionar. Es gente que si no, sabemos que se muere. Un oyente pregunta, hablando de protocolos, ¿dónde está el protocolo de la humanidad? ¿Qué protocolo de humanidad existe en este tipo de organismos? Claro, si no hay que pensar en eso también. ¿Dónde está ese factor incluido? ¿Quién sigue? Fernando, vamos contigo ahora, después de tantas idas y vueltas. No, yo sí estoy de acuerdo. Yo creo que, a ver, durante muchos años, yo sé, no porque lo experimenté, pero lo sé, que en las policías si te agarraba borracho por la calle, te llevaba a la comisaría y tenías que dormir en la comisaría hasta que te pasara la borrachera. Supongo que eso no existe más, y no creo que sea porque haya mucho más borrachos, al revés. Pero me parece que una medida razonable era decir, bueno, vamos a esperar que este hombre esté más o menos normal para dejarlo en libertad. Lo podría haber decidido el fiscal, o la policía podría haber consultado con la fiscalía unas horas después también. Es decir, hubo una gran celeridad en sacarse de arriba al problema. Eso me parece clarísimo. Teresa. Y por otro lado, yo creo que sí, que todas esas... Es decir, yo no estoy en contra de la coordinación, obviamente. Lo que yo digo es que la coordinación tiene que construirse a partir de cosas simples, sencillas y fáciles. Porque si se terminan con protocolos de 8 o 10 páginas con 140 ítems, al final no se cumplen. Es decir, debería haber una manera de llamar por teléfono y mantenerse en contacto. Teresa. Sí, a mí me parece que hay varias cosas que decir. Yo insisto en lo de la coordinación porque obviamente esta respuesta, acá estamos hablando de cómo funciona un sistema de protección, en definitiva, para personas que tienen distintos tipos de vulnerabilidades. Claro que cuando golpean la puerta del refugio pueden estar habiendo consumido una sustancia, etcétera. Bueno, por eso... Es bastante probable, diría yo. De calle, ¿no? Claro,
Exactamente, o sea, lo raro es que eso no ocurra, o lo distinto, o lo diferente, no digo que todos, porque no toda la gente que está en situación de calle tiene un consumo problemático, pero hay problemas de todo tipo, y eso lo sabemos. Entonces, si bien comparto esto de que el problema previo es cómo hacemos y cómo las instituciones y el Estado se hace cargo de evitar que estas situaciones, es decir, de seguir marginalizando personas, de seguir expulsando de la sociedad a las personas. ¿Qué pasa con todo el tema del consumo problemático? Que sabemos que es un debe enorme. No podemos decir que en Uruguay hay una política del tema de las drogas, porque no la hay. No, o sea, de los consumos problemáticos, de todo tipo de drogas, las legales y las ilegales, no la hay. Ojalá la haya en algún momento, pero porque hay una ley, pero la ley, como muchas leyes, sigue siendo bastante letra muerta, porque las leyes sin recursos y sin aplicarlas concretamente, sin articularlas, sin ejecutarlas, bueno, sí, está ahí la ley de salud mental. Entonces, hay toda una serie de cosas, de debes del Estado, que tienen que ver con la prevención. Pero acá hay tres palabras: la prevención por un lado, por otro lado la protección. Lo que falló acá fue la protección. Y en todo caso, este pobre hombre se lo trató como represión, que eso es lo peor. En definitiva, en lugar de protegerlo, se lo reprimió. Ojo, puede haber. Todo el mundo, todo indica que incurrió en violencia. Hubo un incidente con él, pero eso no puede derivar en que esa noche esa persona termine en la calle en esas condiciones tan inclementes. Era lo que decía Fernando recién, ¿no? Y bueno, yo lo comentaba de algunos lugares del interior. Me consta que en muchos lugares la gente pernocta. Pasa tanto con la gente en situación de calle como las mujeres que están con problemas de violencia. Terminan pernoctando muchas veces en la comisaría o en el hospital o lo que sea. No es lo ideal, no es lo que debería ser. Pero lo que pasa es que acá también hay un tema de la urgencia, de lo concreto, que hay que resolverlo. Y la única forma de resolver la urgencia y lo concreto es aceitando la interinstitucionalidad. Y no es mandarlo a la comisión, al contrario, es decir, bueno, a las 9 de la noche, en un día de tormenta, en un día de alerta naranja, la interinstitucionalidad tiene que funcionar de forma aceitada para proteger los derechos de esas personas, nada más ni nada menos que el derecho a la vida, además. Entonces, me parece que eso es lo que realmente está fallando, más allá de que falla todo lo anterior, que hace que cada vez tengamos más gente en situación de calle. Son dos temas. Los dos temas son responsabilidad política, no tengo ninguna duda. Rodolfo, cerramos contigo. Bien, yo estoy de acuerdo con básicamente casi todo lo que se dijo, o todo lo que se dijo. Creo que si la persona además estaba alcoholizada o para las personas drogadas, tiene que haber una opción. No puede ser que la opción es simplemente decir, que no entren a ningún lugar, que no haya ningún tipo de protección. Eso. Ahora, quiero tomar, para cerrar mi intervención en esto, lo que decía Fernando, de que esto es un fenómeno creciente, ¿verdad? Que es un fenómeno de... nosotros tenemos, como muchas otras sociedades en el mundo, uruguayos que se están cayendo, que no hay, digamos, un esquema que les permite integrarse y mantenerse en lo que consideramos la mayoría que es la forma, digamos, humana de vivir. Y eso me llevó a una cosa que estaba trabajando justo antes de entrar acá. Estaba preparando una presentación para un webinar del BID, y a veces me siento como el personaje de Jerzy Kosinski en Desde el Jardín, que hablo siempre de mi jardín, ¿verdad? Es decir, de seguridad social. Y yo estaba revisando los libros de Beveridge, concretamente, y estaba incluyendo la foto de algunos de los libros, y me sorprendió el del tercer informe Beveridge, son 3, el que habla de el pleno empleo en una sociedad libre, y la bajada del título es La miseria genera odio. Es decir, yo creo que todavía no estamos en esa etapa, en ese estadio de degradación, pero podemos llegar a tenerlo, y hay algunas sociedades que ya están viviendo situaciones de enfrentamiento muy marcado, derivado de situaciones de estas características. Creo que realmente tenemos un problema que va mucho más allá de esta emergencia. Creo que es como dice Fernando,
Esto requiere, sí, obviamente protección, requiere prevención de estas situaciones, pero tenemos un problema más profundo y es ver qué está pasando con esos uruguayos que están viviendo en las plazas, en las veredas, en los aguanes gran parte del día. Ya continuamos. Hay otro tema central en la tertulia de hoy. Después tendremos los telegramas o la yapa.